muchas gracias a vosotras y a vosotros, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por vuestra presencia y de entrada por la confianza que espero no defraudar, por lo menos mucho. Cuando Koldo me planteó la posibilidad de venir aquí, o me invitó a venir, y me dijo el tema de fondo de todo esta novena edición del foro, me surgió un primer título, que fue este: Religión es lo que tenemos, espiritualidad es lo que somos. Una propuesta posteísta. Pero esa misma noche que le mandé ya el correo, yo contesto los correos muy rápido generalmente, a Koldo, hablándolo con Ana, dijimos, este título es muy largo, ¿no? Esto suena muy largo, hay que hacer un título más breve. Espero que a lo largo del desarrollo explique, sin embargo, el contenido de este primer título. Pero después le envié un segundo, que era este: Espiritualidad más allá de la religión, que conecta con lo que José Arregui nos decía hace un ratito, y se mantiene igual el subtítulo, una propuesta posteísta. También espero que a lo largo del desarrollo quede un poquito claro el porqué de este título. A Koldo le gustó. Koldo me dijo, este segundo me gusta más porque es más breve. Sin embargo, luego he visto que en el programa ha puesto el primero, con lo cual no le gustó demasiado. Es un chiste, Koldo, ¿eh? Encantado de que has dejado el primero también. Y lo que quería compartir con vosotras y vosotros serían estos temas. En primer lugar, unas palabritas a modo de introducción, como para situarlo. Y luego, punto primero, el marco. Todo esto, como veis, guarda mucha relación, va a guardar, no lo hemos preparado juntos ni lo hemos hablado con José, pero con lo que acaba de decir José también, y con lo que le ha compartido en algún momento Xavier también. El marco, estamos asistiendo a un cambio radical de paradigma. En segundo lugar, las claves básicas para comprender el teísmo, porque si estamos hablando de una propuesta post-teísta, es bueno comprender primero el teísmo, ¿no?, del que venimos. En tercer lugar, plantear cuál es la riqueza o las riquezas, cuáles son y los riesgos del teísmo. En cuarto lugar, comprender por qué hace crisis el teísmo y qué horizonte se abre cuando se produce esa crisis. Y en quinto lugar, plantear la religión, la espiritualidad y la puerta de comprensión que nos permite unificar todo, tal como alguien de los que han participado al final en las preguntas proponía cuando hablaba de la espiritualidad integral de Ken Wilber. Como yo me conozco, sé que hablo mucho, a pesar de que mi abuela me decía, hijo mío, no hables mucho, que Dios nos ha dado dos oídos para que lo que entra por uno se vaya por otro. Yo no le hice mucho caso y sigo hablando mucho. Creo que llegaremos solo hasta aquí. Había preparado un último tema sobre la espiritualidad entendida como profundidad humana. Es una espiritualidad, también ha salido el término hoy, no religiosa o transreligiosa o laica, que también a su vez presenta riesgos y que se ve enfrentada a retos importantes. Retos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ha salido en la última intervención de las preguntas, ¿no? Cómo celebrar esta espiritualidad, cómo expresarla, cómo compartirla, cómo hacerla operativa, etc. Estos serían los puntos, pero creo que con los 5 primeros tendremos suficiente, así que vamos a empezar por el primero, por la introducción. Si habéis participado, ya digo, en la charla de José antes, todo esto os va a sonar conocido, con lo cual podemos ir un poquito más rápidos. A mí me parece innegable que nos encontramos en un debate acerca del no teísmo, se llama no teísmo, posteísmo, etcétera, y que va de la mano también de lo que se llama espiritualidad post-religiosa, porque tanto el post-teísmo como esta espiritualidad post-religiosa hablan de trascender, de estar un paso más allá. Pero en nuestro momento cultural, José ha dado unos cuantos datos estadísticos incluso, hay más síntomas, ¿no?, de nuestro momento sociocultural religioso. Estos síntomas son la desafección religiosa, que me parece que es palpable, es notable además, la crisis de la institución. Es verdad que ha habido episodios, ¿no?, muy dolorosos y bastante comunes o extendidos. Hablo, por ejemplo, de la pederastia, que ha repercutido, lógicamente, en esta crisis también de una forma directa. Pero no solo eso. Encontramos, como también recordaba José, perdona que te cite tantas veces, pero es lo que tiene hablar el primero,
una profunda disonancia en nuestro momento cultural con lo que son los dogmas centrales del cristianismo, como luego veremos despacito. Incluso yo lo he notado esto, resistencias ante el término Dios, que cuando se escucha la palabra Dios, tú notas como que la gente se empieza a incomodar, por lo menos, ¿no? Con lo cual enseguida tienes que añadir algo, como hacía José también, para que no suene tan dura la palabra Dios, ¿eh? Y finalmente, hay también una relectura de las creencias y hasta una crítica de las creencias que son comprendidas como meros constructos mentales, ¿no? Que nos hace pues, relativizar radicalmente las creencias de dónde veníamos. En definitiva, nos hallamos, y yo no leo mal, ante una crisis profunda que afecta no solo a creencias y normas, que lógicamente también, sino que afecta al núcleo mismo del teísmo, es decir, al núcleo mismo de la religión entendida como una configuración cultural. Afecta a esta religión o al teísmo como configuración religiosa que se está viendo superada no por ningún movimiento anti o contra nada, sino por la propia evolución de nuestra capacidad de comprensión. No porque seamos más listos que nuestros antepasados ni más inteligentes que ellos, sino porque en este proceso de evolución de la consciencia se nos regala una comprensión mayor, gracias también a quienes nos han precedido, que nos permiten ver algo que anteriormente, por lo menos de una forma colectiva, no se veía. En definitiva, todo este debate yo creo que empieza a culminar en la emergencia de una espiritualidad no religiosa, que podemos llamar laica, incluso atea, etc. Y además no es una espiritualidad no religiosa cualquiera, sino expresada en clave no dual. Por ahí va. No tenemos tiempo, no tendría tampoco demasiado problema en compartir de dónde vengo yo, pero sí que me parece honesto decir una palabrita sobre mis presupuestos para que sepáis desde dónde hablo, ¿no? Y para que relativicéis todo lo que yo pueda decir. Yo vengo de una filosofía, de una antropología y, por supuesto, teología muy personalista y muy dualista, y, por tanto, también desde un teísmo, una religión teísta, también muy dualista, que yo había recibido y que vivía como completamente dadora de sentido a mi existencia. A lo largo de mi historia se me han ido regalando diferentes experiencias junto con pues, lo que tenemos todas y todos, ¿no? En el devenir del curso de nuestra existencia, aparecieron experiencias como regalo que me llevaron a soltar todo aquello. Más que soltar, lo que yo experimenté fue que de pronto, sin haberlo previsto ni mucho menos planeado, todas mis creencias, sin excepción, se venían abajo. Todas se hundían, me quedaba sin creencias y aquello me costó una noche larga de llanto, entre otro mucho tiempo de poder asimilar todo lo que había ocurrido. Xavier, que la conocerá bien la casa, esa noche me pilló en la casa de la Madre Raffles en Vilafranca del Penedés. Y en aquella capilla fue testigo de mi llanto toda la noche. ¿Sabéis qué lloraba yo aquella noche? Es que fue una experiencia fue un profundo regalo toda la noche. Lloraba dos sentimientos. Uno, un sentimiento de orfandad. De pronto aquel Dios, que decía José antes, aquel tú se caía, se había caído por completo. Era un sentimiento de orfandad tan grande que no podía sino llorarlo. Y el segundo fue un sentimiento de culpabilidad. Aquel Dios al que yo le había jurado mi existencia, aquel Dios que era el valor definitivo de mi vida, y de pronto aquello se me caía. Cómo yo tenía la osadía de, entre comillas, matar a Dios, ¿no? Un sentimiento de culpa. Pero el regalo fue grande, no solo por esto, por la caída de las creencias que nunca más han vuelto, sino porque mientras todo aquello estaba ocurriendo en un plano más, iba a decir psicológico, más, la palabra superficial no me gusta, pero más a flor de piel, en el mismo momento y en otro nivel mucho más profundo, escuchaba una voz y tenía la certeza de que esto es así, esto tiene que ser así. Entonces, lógicamente, el duelo se vivió también desde esa confianza o certeza de fondo. En definitiva, lo que hoy vivo no tiene nada que ver con la religión que conocí antes, no tiene nada que ver con el teísmo, no me considero una persona teísta para nada,
Sin embargo, vivo una espiritualidad no dual, una espiritualidad, yo diría, sin adjetivos, ¿no? Pero que sí que me toma cada día más por completo. Lo que os voy a decir es una propuesta a partir de estas experiencias que se me han regalado vivir y del tiempo que me ha llevado después ponerles nombre a lo vivido, pero lógicamente una respuesta que no solo no reclama atención, sino que no es nada más que un mapa más, ni mejor ni peor que otros, y por tanto totalmente criticable por quienes estéis escuchando. Vamos con el primer punto, para tratar de comprender todo esto. El primer punto se refiere al marco. Y el marco no puede ser otro que el hecho de reconocer que nos encontramos en un cambio radical de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Para poder entendernos. Pues en poquitas palabras, el paradigma es una expresión que nace en el mundo de la filosofía de las ciencias. Por paradigma se entiende toda una constelación de creencias, de valores, de hábitos, de ideas, que configuran un marco a través del cual se modela y se percibe la realidad. Es decir, nadie de nosotros ve la realidad directamente. Hoy esto los científicos, neurocientíficos, por ejemplo, lo tienen clarísimo. Solo vemos la realidad a través de un marco, como si fuera una ventanita, un filtro, y nadie hay que no tenga filtro a la hora de ver la realidad. Este paradigma, los paradigmas, lógicamente, evolucionan mucho a lo largo de la historia. Y hemos asistido, esto insiste en ello Harari, por ejemplo, también, como a lo largo de la historia de nuestra especie, en tres grandes revoluciones. La revolución cognitiva, hace unos 70.000 años, la revolución agraria, también se ha referido antes a ella, hace unos 10.000-12.000 años, y la revolución científica hace 300 o 400 años. Y de un modo más específico, ha habido como tres grandes paradigmas más cercanos a nosotros, cuyos nombres también se han nombrado en la charla anterior: el paradigma premoderno, el paradigma moderno y el paradigma posmoderno. Lógicamente no tenemos tiempo ni es el momento de explicar cada uno de ellos, aunque haga alguna referencia. Pero sí que el reconocer que ha habido una evolución muy fuerte, muy marcada, el paso de un paradigma a otro en no demasiado tiempo, eso ha implicado algo de un contenido mayor, y es el paso de una sociedad agraria e inmovilista, estática, a otra sociedad tecnológica avanzada en constante innovación. Si las religiones, como bien se decía antes, nacen hace 7.000 años más o menos, ¿no?, en el contexto de una cultura agraria, estática, inmovilista, dentro de un nivel de consciencia más o menos mítico, etc., ¿cómo no van a entrar en crisis aquel tipo de configuración religiosa o aquel teísmo cuando se da el paso de una sociedad como aquella a otra tan novedosa como la que conocemos ahora? La religión, digo, nació hace unos 7.000 años y nace condicionada sobre todo por dos factores más destacables a mi modo de ver. El primero, un nivel de consciencia mítico. Mito no significa mentira, no significa error. Mito significa otro modo de conocer previo al racional, ¿no?, pero que lee la realidad como dividida en dos planos. Por eso habla de la historia de los hombres, de la historia de los dioses, etc. Y el segundo factor que condiciona el nacimiento de la religión es el modelo mental de conocer, es decir, un modelo profundamente dualista. Luego veremos que una característica del teísmo es justamente el dualismo, ¿no? Con lo cual, la religión que nace en aquella época, en torno a hace 7.000 años, presenta cuatro características básicas. Es una religión mítica, ¿cómo no va a chirriar en la cultura moderna? Es una religión heterónoma, piensa en un Dios que desde fuera guía, dirige los hilos de nuestra vida. Es una religión estática, no hay que cambiar nada, dogmática por tanto, y es una religión excluyente, excluye a todos los que no comparten los postulados de la propia religión. En un esquema esto se podría sintetizar de este modo, para ver el contraste entre lo que es la religión mítica y la modernidad, que es lo que va a explicar que entre en crisis, y en crisis hasta su núcleo más profundo, ¿no?
Si la religión mítica se caracteriza por un pensamiento mítico, lo característico de la modernidad es la racionalidad. Además, una racionalidad erigida como criterio último, la diosa razón, cuando la Revolución Francesa, etc., ¿no? Otra característica de la religión mítica era la heteronomía, hace referencia a un Dios juzgador, un Dios que da normas desde fuera y, por tanto, premia y castiga. Y el otro núcleo central de la modernidad es la autonomía. En la modernidad, como sabéis, el que ocupa toda la escena es el yo individual, que se caracteriza y se define como un yo racional y un yo autónomo. Fijaos el contraste con el contenido donde veníamos. Una tercera característica de la religión mítica es la centralidad que en ella ocupa la creencia y la adhesión a la creencia. Mientras que en la modernidad y sobre todo en la posmodernidad asistimos a una crítica radical de todas las creencias o se nos caen, como fue en mi caso también, y se empieza a valorar en esta clave espiritual por lo menos el silencio. El silencio no como mutismo, diría Javier, el silencio no como estarte callado, el silencio con mayúscula, que es un silencio de la mente, un silencio del yo, pero que remite a un silencio mayor que constituye incluso nuestra identidad profunda. Y finalmente, una cuarta característica de la religión mítica es la idea de un Dios separado e intervencionista, que puede hacer llover o que puede provocar sequía, que puede curar o que puede castigar, etc. Por el contrario, si algo tenemos claro ya en nuestra conciencia moderna, es la afirmación de la unidad de todo lo que es. Es decir, por decirle una expresión muy breve, la realidad es no dual. No dual significa que en ella no hay nada separado de nada. Esta crisis a la que me estoy refiriendo, como sabéis, empieza a partir del Renacimiento y se va agudizando cada vez más, sobre todo en la modernidad y en la Ilustración, aunque ahora, en la posmodernidad, adquiera también algunos matices propios. Esto en cuanto al marco en el que nos estamos moviendo. El segundo punto era, ¿cuáles son las claves básicas si queremos comprender el teísmo? Para saber de lo que hablamos y para saber qué es lo que está en juego, qué es lo que entra en crisis. Perdonad que sea un tanto esquemático, todo quizá podría ser más susceptible de ser matizado, pero como esquema creo que nos servirá. La primera clave es la separatividad y objetivación del misterio o de Dios. Dios se percibe, el theos, ¿no?, como el teísmo, como un Dios separado y un Dios objetivado. ¿Qué quiere decir objetivado? Que es un algo, aunque lo escribamos con mayúscula. Os dais cuenta que una consecuencia inmediata de este planteamiento es un marcado dualismo. Dios separado de mí, Dios separado de nosotros. Aquí estamos olvidando aquello que decía la gran mística francesa Margarita Poguet: el único Dios verdadero es aquel del que nada puede pensarse. Ese Dios separado y objetivado es un Dios pensado, porque todo lo pensado, de una forma u otra, es objetivado, lo convertimos en objeto. Hablando de Dios, cuando a Dios lo pensamos, aun con nuestra mejor voluntad, con la mejor voluntad de la persona religiosa, lo convierte en un ídolo. Un ídolo es un Dios objetivado, un Dios convertido en objeto. Pero cuánta razón tenía esta mujer cuando afirmaba que el único Dios verdadero es aquel del que nada puede pensarse, porque cuando lo piensas ya es un objeto mental. La segunda clave del teísmo es el etnocentrismo. El etnocentrismo es una característica básica, nuclear y central de lo que se conoce como el estadio mítico de consciencia. Los niños viven en este estadio entre los 3 y los 7 años aproximadamente, y la humanidad vivió en este estadio entre los 10.000 años antes de nuestra era hasta el año 1000 o 1500 más o menos, ¿no? Y luego continúa ahí en nuestras cabecitas permanente. El etnocentrismo significa la afirmación de que nuestro grupo, nuestro pueblo, nuestro clan, nuestra familia constituye el centro del universo alrededor del cual gira todo. Fijaos, aplicado esto al mundo, al campo religioso,
No tiene nada de extraño que en esa cultura, en ese momento cultural, cualquier pueblo religioso se considerara a sí mismo el pueblo elegido. Como que los demás eran, bueno, les podría llegar la salvación, pero a través de nuestro pueblo. El nuestro es el pueblo que Dios ha elegido. Y ellos lo vivían con la convicción de que realmente Dios había elegido a ese pueblo. Y de hecho sus escrituras así lo plasmarían luego, sin caer en la cuenta de que eso, como ocurre con todas las creencias, no era nada más que otra construcción mental del propio pueblo que luego se atribuye a Dios. El fanatismo como riesgo de este rasgo es más que evidente, porque si somos el pueblo elegido, a los demás pues no tienen tanta categoría como nosotros, hay que convertirlos. Ignorando, como subrayaba antes, que tal atribución, creer que somos el pueblo elegido, únicamente nace del nivel mítico de consciencia, es decir, nace de una mente concreta que se halla en ese nivel mítico que nos hace pensar que nuestro grupo constituye el centro de toda la humanidad. Una tercera clave del teísmo es la absolutización de la creencia, que se confunde incluso con la verdad, ¿no? Es como que no se marca ninguna distancia. La creencia literalmente es lo mismo que la verdad, ¿eh? Y entonces el negar la creencia o el cuestionar la creencia era ir al error. Entonces todo el mundo, toda la historia de las herejías y de las condenas de herejes, etcétera, tenían su fundamento aquí, ¿no? Y la consecuencia de esta absolutización de la creencia, de nuevo, era la intolerancia. Intolerancia que se llegó a plasmar, como muchos sabréis, en aquella frase de el error no tiene razón, ¿no? El error no tiene razón. Y aquel que rechaza una creencia que previamente se había identificado con la verdad, lógicamente se encontraba en el error. Este planteamiento, visto desde nuestra comprensión, olvida que la verdad no cabe en la mente. Nuestra mente no puede atrapar nunca la verdad. Nuestra mente solo puede tener opiniones, porque solo tiene perspectivas para ver lo real. Y olvidaba también aquella pretensión que confundía la verdad con una creencia determinada, olvidaba que el mapa no es el territorio. La verdad es el territorio, pero el territorio lo podemos transitar, lo podemos incluso experimentar, lo podemos ser, de hecho lo somos, pero no lo podemos hablar ni lo podemos pensar. Yo sé bien el territorio que transité cuando en el año 2005 se me regaló vivir lo que viví, sé bien el territorio que era aquel. Pero cuando yo os lo quiero, o si lo quisiera contar a vosotros, no os lo podría contar. Solo os contaría un mapa sobre aquel territorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una cosa es el mapa, otra el territorio. Todas las creencias son únicamente mapas, por sagradas y nobles que nos parezcan, y el territorio nunca puede ser contado, nunca puede ser narrado. Una vez comprendidas las claves del teísmo, nos preguntamos por cuál es la riqueza y los riesgos que entraña el teísmo, y así nos acercamos un poquito más a comprender por qué entra en crisis. Tal como yo lo veo, la riqueza del teísmo, también de una forma, ya me vais a perdonar, muy esquemática, es triple. Primero es la personalización. Esto es una riqueza. Imaginad que todo el proceso evolutivo del ser humano, ponedle en los últimos 70.000 años, de cuando explota la llamada revolución cognitiva, es un proceso creciente de personalización, que, como digo, llega al auge aquí en la modernidad, y ahí estamos, y que ahora, recién ahora, se empieza a hablar de transpersonalidad. Pues bien, en este proceso evolutivo de la especie sapiens, este proceso de personalización, el creer en un Dios personal fue una riqueza porque favoreció ese proceso que en aquel momento evolutivo de la especie era interesante. Una segunda riqueza es que el teísmo potenció también la dimensión relacional afectiva. Los seres humanos somos seres relacionales, somos seres afectivos, y claro, la creencia en un Dios, y en un Dios que, por lo menos en la tradición judeocristiana, es evidente, ¿no? Más allá de otras cosas, otras connotaciones, se presentaba en clave afectiva,
un Dios que amaba, un Dios que podía ser amado, llegando a la cima, por ejemplo, de lo que dice el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, etc. Esto potenció enormemente también esta dimensión relacional y afectiva del ser humano, con lo cual en el proceso evolutivo de nuestra especie constituyó también un elemento muy a tener en cuenta, muy enriquecedor. Y en tercer lugar, una tercera riqueza del teísmo es que potenció el principio ético. Es decir, nos enseñó a ser buenas personas, si esa expresión puede servir. Porque, como dice la Biblia, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, aunque eso de perfecto se entendiera como se entendió y lo que fuere. Pero sed buenos como vuestro Padre es bueno. Es decir, la creencia en un Dios, la creencia teísta, en un Dios bueno, al que había que imitar o que nos pedía ser como Él, potenció también eficazmente todo lo que llamamos como el principio ético, es decir, el proceso de etización del ser humano como especie. En cierto modo, el teísmo nos ayudó a ser mejores personas. Estas son las riquezas del teísmo desde mi punto de vista. Pero también están los riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos? Voy a nombrar otros tres. Perdón. El primero, ya ha salido antes, es el dualismo. El dualismo y la separatividad. Dios allí, nosotros aquí, el cielo, la tierra, lo divino, lo humano, lo celeste, lo terrestre, lo bueno, lo malo incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Un dualismo muy marcado que amenazaba antes o después con este riesgo de la alienación. Si Dios es alguien, algo separado a mí, cuando yo me acerco a Él y quiero obedecerle, en cierto modo estoy como alienado de mí porque estoy proyectado en otro ser, aunque sea Dios, ¿no? Esto es. Y esa alienación podía dar como resultado con frecuencia, yo he sido testigo de estos sentimientos, de un sentimiento de sometimiento, a veces nada racional, de rebeldía, cuando el que estaba sometido se hartaba y entonces se rebelaba contra ese sometimiento, y finalmente de resentimiento. Hay una parábola de Jesús que seguro conocéis, la mayor parte de vosotros y de vosotras, que explica esto preciosamente. Me refiero a la parábola del padre de los dos hijos o del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo representa la rebeldía. Cuando aquel hijo está en casa del padre y piensa que no puede ser feliz dentro de la casa, se enfrenta al padre y le dice: dame mi parte que yo me voy de aquí. El hijo mayor representa el sometimiento. El hijo mayor, cuando vuelve el hijo pequeño, se llena de odio dentro, está resentido, es el resentimiento también, pero le recrimina al padre lo siguiente: yo que he obedecido hasta la más pequeña de tus órdenes y nunca me he ido de casa, y sin embargo no me has dado nunca ni un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Era el sometimiento, pero un sentimiento que termina en resentimiento porque era forzoso, estaba también como alienado. Un gran riesgo, a mi modo de ver, del teísmo es este dualismo. Un segundo es la proyección. La proyección es aquel mecanismo mental por el que, no solo referido a Dios, como ocurre en el teísmo, referido casi a todas las cosas de la naturaleza, proyectamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Es conocida la afirmación de Voltaire cuando decía: Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le pagó con la misma moneda. El hombre creó un Dios también a su propia imagen. Esto es lo que se conoce como antropomorfismo o un Dios antropomorfo, un Dios que se parecía tanto a nosotros que a mí, por lo menos desde hace muchos años, me hacía sospechar, porque era demasiado parecido a nosotros, ¿no? Y finalmente, el tercer riesgo es la absolutización de la creencia, esto ha salido ya, con el riesgo del fanatismo. Porque si yo digo, mi religión es la única verdadera, estoy absolutizando mi creencia y me estoy colocando un peldaño por encima del común de los mortales, de los que no comparten mi religión o de los que no comparten mi creencia. He hablado de la proyección mental que se puede producir fácilmente al hablar de Dios. Esto lo denunciaba ya Xenófanes o Xenófanes en el siglo VI, V antes de nuestra era. Él decía así:
Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros. Los tracios, que tienen ojos azules y pelo rojizo. Si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos y pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujaría los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos, los caballos semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente a cada uno. Esto es muy comprensible, muy comprensible. Digo que funcionemos así. La proyección ha dado como resultado la imagen de un Dios antropomorfo, decía, muy parecido a nosotros, y que se fue haciendo bueno. Esto a mí también desde hace mucho tiempo, ya estudiante, me llamaba la atención. ¿Cómo Dios se iba con el tiempo haciendo bueno? Aquel Dios de los ejércitos, aquel Dios, por ejemplo, que castigaba hasta la 5ª generación, aquel Dios que mandaba matar a todos los niños primogénitos de Egipto. Jope, cuando luego lees cómo es el Dios en el profeta Oseas o cómo es el Dios de los evangelios, del que habla Jesús de Nazaret, es un Dios que se ha hecho bueno. ¿Quién se hizo bueno? ¿Dios? ¿O se hizo bueno el ser humano en su proceso de evolución y esto lo fue proyectando en Dios? Con todo esto, no es raro que el teísmo haya entrado en crisis y que nos encontremos, a mi modo de ver, en este horizonte que podemos designar de diferentes modos, por ejemplo, así, el horizonte post-teísta. Yo creo que ha habido dos factores concomitantes a todo este proceso evolutivo que ha supuesto el paso de la consciencia mítica a la consciencia racional, el paso del paradigma premoderno al moderno y posmoderno. Dos factores concomitantes. Uno es la secularización. La palabra secularización es polisémica, tiene muchísimos significados, pero para lo que nos interesa aquí, secularización significó aquel proceso por el que la sociedad civil se fue liberando progresivamente de la tutela religiosa en todos los campos. Las ciencias, la política, la economía, últimamente incluso la moral. Este es el proceso de secularización. Es como que una sociedad se fue haciendo mayor de edad y empezó a independizarse de la tutela religiosa que había tenido siempre encima. Y el segundo factor concomitante es la situación de pluralismo cada vez más frecuente en nuestras sociedades, es decir, la situación de diversidad de todo tipo, pero sobre todo diversidad cultural, y convivir con personas que de pronto no comparten mis creencias, no comparten mi fe, no tienen mi religión. Esto me recuerda a un profesor de sociología que tuve yo que hablaba del toldo y del paraguas. Dice, cuando una sociedad como la española era mayoritariamente católica, hasta casi un 100%, nos decía José antes, es como si todos estuviéramos, imaginad esta sala, cubiertos por un toldo común, ningún problema, todos nos adheríamos gustoso a ese toldo, nadie lo cuestionaba ni lo ponía en crisis, entre otras cosas porque no conocíamos nada más, una alternativa. ¿Qué ocurre con el pluralismo? Que de pronto en esta sala empieza a venir gente que no comparte el mismo toldo que nosotros, empiezan a aparecer personas de otras religiones o que no tienen religión, agnósticos, ateos, y entonces el toldo común ha desaparecido y cada cual andamos con un pequeño paraguas. Mi paraguas me da una cierta seguridad, si hay sol o si llueve, pero miro alrededor y veo, uy, aquel paraguas amarillo a lo mejor es mejor que el mío. Y entonces entro a poner en crisis mi propio paraguas simplemente porque estoy viendo otros paraguas diferentes al que yo estoy llevando. Esta situación de pluralismo cultural y religioso es también un factor importante en el cambio que hemos vivido. Pero no solo eso, están también las disonancias siempre a nuestros ojos, siempre, si soy más humilde, desde mi perspectiva, y la irrelevancia de los dogmas. José también ha nombrado algunos, ¿no? Por ejemplo, los dogmas centrales del cristianismo, entendidos en su literalidad, hoy no pueden ser creídos para la cultura moderna. El dogma de la creación, imaginad aquel Dios separado que desde fuera, el dogma de la encarnación, un ser celeste viene aquí.
el dogma de la redención, salvada nuestra culpa por la sangre, por la cruz, el dogma de la Trinidad, de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, etc. Lo relativo al pecado original, con todo lo que conlleva de la idea de culpa, de salvación y sobre todo de la visión del ser humano que está detrás. Era como que solo por el hecho de nacer nacíamos ya pecadores, nacíamos bajo el peso de la culpa. A mí me parece que uno de los daños más grandes del catolicismo en nuestro medio sociocultural tiene que ver con todo este fenómeno de la culpabilización extrema, ¿no? Con todo lo que eso conllevaba de miedo, amenaza, castigo, infierno, etcétera, etcétera. Pero más hondamente, como digo, la visión del ser humano que estaba detrás de eso era un ser como no limpio, ¿no? Como no bueno. Más disonancias, lo que tiene que ver con las normas morales, sobre todo en el campo de la sexualidad. Con el ejercicio de la autoridad todavía a día de hoy, el Vaticano es la única monarquía absoluta en Europa. Es así, tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la autoridad? Por ejemplo, cuando te dicen, no, es que la Iglesia no es una democracia porque es más que democracia. Pues hombre, eso puede sonar a justificación, pero no sé. Y por citar un último tema, el lugar de la mujer en la Iglesia. Pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, en el año en que nos encontramos, y cuando es un tema que ya la conciencia colectiva humana ha asumido como propio, el reconocimiento de la igualdad en todos los órdenes de la mujer con respecto al hombre, todavía en la Iglesia haya tanta rémora, ¿no? Es una disonancia grande. Todo esto a mí me dice que las formulaciones tradicionales, entendidas en su literalidad, repito, han quedado radicalmente obsoletas en esta cultura nuestra, moderna, posmoderna. Obsoletas quiere decir que no son creíbles, no pueden ser creíbles, ¿no? Desde esta cultura. Por lo cual, a mí me parece, la historia religiosa parece desembocar en el no teísmo o en el posteísmo. Esto no significa acabar con el contenido, el núcleo, que el teísmo albergaba. Luego habrá algo para decir de esto. Pero sí la forma de teísmo que hemos conocido o en la que hemos vivido. Y hay algunas cuestiones muy breves, por lo menos nombrar. Dios no puede ser un ente separado ni pensado, porque todo lo que es separado, es que no hay nada separado de nada. ¿Separado de qué estaría? ¿Separado de dónde? Entonces, pensar en un ente, aunque lo escribas con mayúscula, un Dios separado, es una construcción mental. Es pensar en un Dios imaginado por la mente, construido. Y tampoco pensado, por lo que decía antes, recordando la cita de Margarita Poguet, que por cierto murió en la hoguera por decir cosas parecidas a esa, ¿no? Todo aquello que piensas es un objeto. El Dios pensado, por tanto, no es un ídolo. El maestro Eckhart, uno de los grandes místicos cristianos allá en el siglo XIII, distinguía entre, en su latín, Deus y Deitas. Deus era una observación muy aguda, ¿eh? Deus es el Dios que pensamos, el Dios con el que nos relacionamos, el Dios al que podemos llamar tú, el Dios como para andar por casa. Y él no renegaba contra ese Dios. Pero eso no es el Dios real, realmente real, al que él nombraba Deitas. Deitas es la deidad. Y Deitas o deidad va más en la línea de lo que José decía antes, ese fondo, que también es otro término del maestro Eckhart, el principio originario, la fuente de todo lo que es, nuestra propia fuente, eso sería Deitas. Por eso no es raro que el mismo maestro Eckhart dijera, pido a Dios que me libre de Dios. Pido a eso que somos, a esto más profundo que constituye todo lo que es, que me libere de los dioses que mi mente construye, que me libere de la idea de Dios que yo me hago. Otro místico, Angelus Silesius, es un sobrenombre, ¿eh? Es de la escuela renana, este decía, que sea Dios lo ignoramos, es lo que ni tú ni yo, ni criatura alguna, ha sabido jamás antes de haberse convertido en lo que Él es. Esto tiene tela, ¿eh? Nadie sabe lo que es Dios, esto lo decía también el cuarto evangelio. Pero es que nadie lo puede saber hasta que no se convierta en lo que Él es,
¿Qué es convertirse? Esto daría para otra tarde de charla aquí, otro foro de Estella. Convertirse en lo que Él es un reconocimiento, es la comprensión de que, como dijera también el maestro Eckhart, nuestro fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Eso que llamamos Dios es nuestra identidad más profunda, es aquello que somos en profundidad. Y otro, este cardenal de la Iglesia de Roma, además, Nicolás de Cusa, Dios no es otro de nada. Dios, en tanto que no otro, no es otro respecto a la criatura. Por tanto, nada es otro para el no otro. Dios es todo en todas las cosas, aunque no sea ninguna de ellas. Parece un trabalenguas, pero si te detienes un poquito, es de una sabiduría y también de una belleza increíble. Porque si Dios es lo no otro de todo, no hay nada separado de Él, lógicamente. Y vamos con el último punto. Habiendo hablado del teísmo, queriendo haber comprendido sus claves y por qué entra en crisis, ¿qué relación hay entre teísmo, religión, espiritualidad y cómo podemos abrir una puerta, ¿no?, para avanzar en comprensión? Pues al hablar de esto, el primer paso que se impone es notar la diferencia entre religión y espiritualidad. Se han utilizado diferentes metáforas, ¿no?, para hablar de estas dos realidades, religión y espiritualidad. Una muy conocida es el vaso y el vino. El vaso es la religión, el vino es la espiritualidad. ¿El problema cuál es? No está en el vaso. Al que le gusta beber vino en vaso, en copa, lo saborea ahí, ¿no? El problema no está en el vaso. El problema está en creer que sin vaso el vino no vale. O creer que el vino solo es tal vino cuando está en ese vaso. Es decir, cuando la religión se apropia de la espiritualidad, la religión se absolutiza y llega a decir yo soy la verdad, confundiendo una vez más el mapa con el territorio. Lo que la gente tiene necesidad, todos tenemos necesidad, porque no lo podemos negar, porque es un anhelo que clama en nosotros, es del vino, del vino. Pero hay gente que lo querrá tomar en copa, otro en vaso y otro en la palma de la mano y otro a morro. El vino es lo que interesa. Cuando eso lo hemos asociado indisolublemente a una religión concreta, es decir, a una forma, ahí nos hemos confundido. No son iguales para nada. Es cierto que la religión puede vehicular la espiritualidad. Es cierto que la religión puede tener un núcleo espiritual. Eso es cierto, pero no son lo mismo. Y es cierto igualmente que hay una espiritualidad no religiosa que no tiene nada que ver ni con creencias, ni con religiones, ni con dioses. Otra metáfora es la del mapa y el territorio que ha salido ya. El mapa es la religión. La religión es una configuración cultural, por tanto también una configuración mental, algo que elaboramos, una construcción humana. Toda religión es una construcción humana, esto me parece importante subrayarlo. Las religiones no caen del cielo. Luego la religión dirá que ha caído del cielo, pero no caen del cielo. Las hemos construido, los humanos, en un proceso evolutivo, gente inspirada, en su origen por lo menos, y luego hemos dicho que esa religión es la que Dios nos había dado, nos había entregado. Pero no, la religión solo es un mapa construido por la mente, mientras que la espiritualidad no es mapa, es el territorio. ¿Qué es el territorio? Lo que somos, lo que somos. Otra diferencia es la que hay entre la creencia y la verdad. Esto he repetido mucho, con lo cual ni una palabra más. La religión es una creencia, un conjunto de creencias, pero no puede ser la verdad. La verdad es la espiritualidad, porque eso es lo que somos, el territorio. No recuerdo el nombre ahora quien dijo, la creencia no es la verdad, igual que la miel no es el dulzor. La miel puede ser dulce, pero no es el dulzor. La creencia puede apuntar, en el mejor de los casos, que no siempre ha sido así, puede apuntar hacia la verdad, pero nunca es la verdad. Y en definitiva, lo que para mí es más claro y que da origen al título que me salió cuando Koldo me habló la primera vez. Religión es lo que tenemos, o podemos tener, o podemos dejar de tener, como en mi caso,
y espiritualidad es lo que somos. Esta diferencia me parece crucial. No está reñido que lo que tú eres tengas también un mapa que a ti te ayude para manejarte en lo que eres. Esto es legítimo. Lo que no es legítimo es absolutizar el mapa y decir, esto que yo creo, esto es lo que es. No, eso que tú crees es lo que tú crees. Lo que yo creo es lo que yo creo, si creyera algo. Lo que somos es otra cosa diferente. En una imagen, quizá muy vulgar, pero quiere expresar eso. La religión es una configuración, por tanto, es un marco muy determinado, estás dentro de ella, y la espiritualidad, estás fuera de ese marco concreto. La espiritualidad, me refiero no religiosa o transreligiosa. Pero si apuramos la imagen hasta el extremo, olvidaos de los pececitos y de la pecera. Todo es agua, todo es agua. Pero es que el pez que hay ahí también es agua. Pero es que nosotros mismos también somos agua, si la metáfora vale. Por tanto, la religión es una construcción humana, no hay religiones caídas del cielo, y es un conjunto, como le recordaba José esta tarde, aunque luego se podían añadir más cosas como la jerarquía, la autoridad, etc., es un conjunto de creencias, de normas, ética, moral, etc., y de ritos. Este es el conjunto. Por tanto, resumiendo un poquito lo que vengo diciendo hasta este punto, la religión puede ser un marco, puede ser un mapa que ayude a las personas en su recorrido, siempre que no se absolutice ni se identifique con la verdad. Entonces, cuando no se absolutiza, yo puedo convivir con personas que tienen todos los marcos del mundo, por diferentes que sean al mío, con todos los mapas. E incluso puedo experimentar que hay mapas, que la multitud de mapas, como en el diálogo interreligioso ocurre, enriquece, a condición, repito, de que ninguno de ellos se absolutice. ¿Qué quiere decir que no se absolutice el mapa? Quiere decir que toda creencia, sin excepción, es un constructo mental. Todo, toda. No puede haber creencia que no sea una construcción mental, porque es lo que la define. Una creencia es esta. Y aquí se suele colar una trampa teísta sutil y que la quiero yo también verbalizar precisamente por lo sutil que es. Y lo quiero hacer con un cuento. Es un cuento judío. El humor judío tiene mucha chispa, por lo menos los cuentos que yo conozco, que no son pocos, tienen su cosa, tienen su punto. Este cuento dice que el rabino de una comunidad judía hablaba con Dios semanalmente, ¿no? Y entonces un fiel de esta sinagoga le dice a alguien que acaba de llegar o que quería entrar, dice, nuestro rabino habla con Dios todos los viernes por la tarde. Dice, uy, dice, ¿y cómo sabes tú que tu rabino habla con Dios todos los viernes por la tarde? Dice, porque nos lo dice él. Dice, hombre, ¿y si tu rabino te engaña? Dice, pero ¿cómo te va a engañar un rabino que habla con Dios todos los viernes? ¿Os dais cuenta del argumento circular? Esto en filosofía se llama petición de principio. Es decir, se da por supuesto aquello que se quiere demostrar. Estoy muy jodido, ¿eh? Lo hacemos en nuestra vida cotidiana cada 2 por 3, pero la religión ha abusado de esto. Por eso digo, a mi modo de ver, la sutil trampa teísta. Esto mismo ocurre cuando una religión afirma ser la verdadera. Y dice, ¿por qué tu religión es la verdadera? Porque lo dice mi religión. Estamos en el mismo argumento, ¿eh? Es como que una vez que tú tomas como postulado o como axioma indiscutible algo que tendría que ser demostrado, pero que tú ya lo das por supuesto, claro, es un cimiento muy pobre. Son arenas movedizas todo el rato, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que somos invitados, invitadas, a ir más allá de las creencias. ¿Por qué motivo? Yo enumero algunos que me parecen más básicos. En primer lugar, porque todas las creencias son construcciones mentales, es decir, son objetos, no tienen más valor. ¿Sabéis qué día en mi historia personal se me empezaron a caer las creencias y empecé a sospechar de ellas? Fue mucho antes de que se me regalara lo que se regaló. Fue cuando yo caí en la cuenta de que mis creencias se sostenían mientras yo mantenía la adhesión a ellas. O sea, mi creencia se mantenía porque yo creía en ella. Si yo le retiraba mi adhesión, la creencia se venía al suelo. Y entonces yo me empecé a preguntar, yo en mi vida
Me preguntan muchas veces muchas cosas y han sido las preguntas algo que me ha impulsado a avanzar, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿qué valor, qué consistencia tiene una creencia que para mantenerse en pie necesita que yo crea en ella? Y que en cuanto yo dejo de creer en ella, la creencia se viene abajo. Una creencia es solo una cosa mental, nada más. En segundo lugar, las creencias se refieren solo, no puede ser de otro modo, a la realidad que nuestra mente conoce. Por tanto, como son construcciones mentales, se refieren solo a la realidad aparente. Todo lo que me dicen pertenece al mundo de la apariencia. Esto es más grave. Las creencias contienen el riesgo grave de cerrar a la verdad. ¿Por qué? Porque una creencia en mi pueblo, cuando yo era niño, vivíamos en un pueblo, mi padre tenía caballerías, mulos para trabajar en el campo y les ponía siempre anteojeras. ¿Sabéis lo que son las anteojeras? ¿No? Para que el mulo, el caballo, la mula no se despistaran, no se asustaran, las anteojeras les impedían ver lo que había a los lados. Solo podían ver exactamente enfrente por el camino que llevaban. Una creencia, más aún si se absolutiza, es una creencia porque no te deja mirar fuera de ella. Y como dice un neurocientífico español, solo el que no sabe mira. El que cree saber ya no mira nada, porque si yo creo saber cómo son las cosas, ¿qué necesidad tengo de mirar más allá? Solo cuando tú cuestionas todas tus creencias, empiezas a mirar, porque estás en el no saber, en el no saber. Hay una anécdota a propósito de esto, aún tenemos tiempo porque ya esto se va acabando. Una anécdota muy curiosa, ¿no? Que se cuenta, no sé si era cierta, histórica o no, pero en el proceso a Galileo se reúne la comisión de cardenales que lo estaba juzgando por aquella afirmación de Galileo de su teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol en contra de lo que decía la doctrina oficial. Y en una de aquellas sesiones llevó un telescopio para invitar a que en lugar de discutir miraran por el telescopio y vieran cómo se movían los astros, ¿no? Y al cardenal cuentan que presidía la comisión, cuando Galileo le dijo que mirara, en lugar de discutir, dice, yo no necesito mirar a ningún sitio, yo sé muy bien cómo son las cosas. Cuando tenemos una creencia muy arraigada, nos estamos cerrando a la verdad. Y esto en el mundo religioso me parece que ocurre mucho. Y finalmente provocan reactividad, porque cuando uno defiende su creencia absolutizándola, se va a rebotar el vecino que tiene una creencia diferente y va a favorecer eso, ¿no? Con todo, solo por nombrarlas, a nuestro cerebro no le gustan mucho los cambios de creencias. Al contrario, se aferrará con uñas y dientes y se escapará cuando vea una creencia que lo amenaza. Hay un fenómeno que los neurocientíficos también estudian con el nombre de disonancia cognitiva. Esto está muy estudiado desde hace unas décadas. Viene a decir que cuando a mi cerebro llega una creencia o una idea que pone en cuestión alguna creencia previa que yo tenía, mi cerebro reacciona, segrega incluso una hormona que provoca tan malestar y eleva tanto la ansiedad que me hace rechazar la idea nueva por si acaso, por el malestar que provoca. Hasta ese punto nos cuesta abandonar las creencias. Fijaos cuánto costó abandonar la creencia de que la Tierra era plana, porque bueno, la evidencia nos dice que esto es plano, ¿no? El geocentrismo. Pero si todavía seguimos diciendo hoy que el Sol sale y el Sol se pone, ¿cómo dices tú que es la Tierra la que gira? Es evidente que el Sol... Y nuestro cerebro le encanta llamar como evidencias a lo que creemos. Por ejemplo, tú le das el nombre de evidencia a algo y ya es que lo santificas, ¿no? O incluso una creencia más moderna, todavía mayoritaria en nuestra cultura, el materialismo. El creer que la realidad está hecha de materia. Esto no hay ningún científico inteligente, que me perdonen los que no lo admiten, que admita esto, ¿no? La materia ya desde Einstein por lo menos sabemos que es intercambiable con la energía y al final, según los estudios de física cuántica, sabemos que lo que podemos llegar son a redes de vibración, pero que la materia desaparece. No surge nada más que cuando surge. En contra de las creencias, la verdad no tiene contornos, la verdad es ilimitada.
La verdad no puede ser atrapada por la mente. La verdad es una con la realidad. ¿Qué es la verdad?, le preguntan a Jesús. Y antes de que Jesús respondiera, Pilato, que le había preguntado, se fue. ¿Qué es la verdad? No es ningún concepto, no es ninguna creencia, no es ningún dogma. La verdad es una con la realidad. La verdad es lo que somos. No cabe en nuestra mente, no la podemos pensar, no la podemos atrapar y sin embargo es lo que somos. Por tanto, no tenemos la verdad, pero la verdad nos tiene a nosotros. Más todavía, la verdad nos constituye. En nuestra verdadera identidad somos verdad. Por lo cual, como dice una gran filósofa española, Mónica Caballé, la verdad no puede ser pensada, solo puede ser sida. Solo se la puede ser. Y tú conocerás la verdad cuando la seas, y hasta que no la seas, no la podrás conocer. Por tanto, no llegaremos a la verdad a través de la creencia, ni de la elucubración mental. Si la mente no la puede atrapar, ¿cómo vas a llegar con la mente a conocer la verdad? A la verdad llegamos más bien por el camino de la indagación, de la experimentación y del silencio de la mente. Y me viene a la mente ahora, hablando de mente, un recuerdo de una frase que me gusta mucho de Krishnamurti, cuando él decía: solo una mente en silencio puede alcanzar la verdad, nunca una mente que se esfuerza por atraparla. Solo una mente en silencio puede alcanzar la verdad. ¿Cuál es la puerta de acceso para llegar a la verdad y por tanto a la espiritualidad? Pues no es nada más que todo un camino de indagación y de experimentación para poder responder a la única pregunta importante, a la primera pregunta de todas: ¿qué soy yo? La persona que responde adecuadamente a esta pregunta tiene todas las respuestas, y hasta que no respondemos adecuadamente a esta pregunta y nos tomamos por lo que no somos, estamos esclavos y tiranizados por la ignorancia. ¿Por qué es esta la primera pregunta? Por una razón muy sencilla. Es la primera pregunta porque no solo es la más cercana a nosotros, es la que tenemos más a mano, sino porque es la única pregunta que permite una respuesta no mental, una respuesta no conceptual. Cuando yo me pregunto ¿qué soy yo?, tengo acceso a la respuesta a esa pregunta de una forma directa, inmediata y autoevidente. Lo voy a expresar de otro modo. Si yo ahora os pregunto a cualquiera de vosotras, de vosotros, ¿tú eres consciente? Sin ninguna duda, cada uno diría: soy consciente. Tanto la pregunta ¿tú eres consciente? Como la respuesta sí, soy consciente, son respuestas conceptuales, son formulaciones conceptuales. Sin embargo, aquello que te hace decir soy consciente, eso no es conceptual, eso no es mental, eso nace de otro lugar que no es la mente. Es decir, en cada una y en cada uno de nosotros hay algo que es consciente. Eso que es consciente, eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. No somos el yo que nuestra mente piensa que somos. No somos nada que nuestra mente ha construido acerca de nuestra idea de personalidad o de lo que fuere. Somos eso que es consciente de todo lo demás. Eso que es consciente en mí es lo mismo que es consciente en cada una y en cada uno de vosotros. Es lo mismo que es consciente en toda naturaleza y en todo el universo. Eso mismo es lo que José antes llamaba nuestro fondo originario o nuestro origen fontal, no recuerdo cómo decía él. Por eso no es extraño que los sabios hayan insistido en la necesidad de iniciar este camino de autoconocimiento. Jesús, en un evangelio apócrifo, Evangelio de Tomás, decía: quien lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada. Es verdad. Puede ser muy erudita esa persona, conocer mogollón de cosas, pero es ignorante porque no conoce la respuesta adecuada a la pregunta decisiva: ¿qué soy yo? Hasta el punto de que mientras yo no sepa qué soy, es que no puedo saber qué son los demás, ni qué es el mundo, y mucho menos que saber qué es eso que, entre comillas, se llama Dios. ¿Cómo lo voy a saber si yo no sé qué soy yo?
Decía el oráculo famoso, la inscripción que había en el templo de Delfos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es tal cual. Hombre, conócete a ti mismo, porque en cuanto conozcas tu fondo, dijera el maestro Eckhart, el místico cristiano, estás conociendo el fondo de Dios, estás conociendo el fondo de todo lo que es. Con lo cual llegamos a esta conclusión: somos uno con todo lo que es. Y esto no es una idea bonita, no es un proyecto que queramos lograr, no es un objetivo que queramos alcanzar. Esto es nuestra verdad más profunda. Somos uno con todo lo que es. Aquí viene la frase que he recordado varias veces del maestro Eckhart: el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. Pero esto nunca llegarás a descubrirlo pensando con la mente, porque la mente no llega ahí. Esto solo lo descubrirás acallando la mente. Por eso el camino del silencio es imprescindible en el autoconocimiento. Y junto con el silencio de la mente llegarás a descubrirlo por un camino que me gusta nombrar como de indagación y de experimentación. Esto mismo lo decía un ateo, ya que estamos hablando de una espiritualidad sin adjetivos. José Saramago lo decía de este modo: dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre. Ese algo es lo que somos. Porque todo lo que tenga nombre, todo lo que podamos nombrar, serán solo objetos que tenemos. Nuestro cuerpo es un objeto, nuestros pensamientos son objetos, nuestras emociones son objetos, nuestra personalidad es un objeto, nuestro yo es un objeto. Todo eso tiene nombre. Eso que hay en ti que no puedes nombrar, eso es lo que eres. Y en una palabra sabia de Xavier, que nos acompaña esta tarde, Xavier Meloni dice: lo que buscamos ya está en y entre nosotros. En verdad es nosotros, pero permanece como otro mientras no lo hallamos. No es cuestión de creer, sino de ver. Todo está aquí, pero somos incapaces de verlo. Todo está aquí ahora ya. Somos plenitud de presencia ya. Lo que somos es pleno ya. No hay que esperar a alcanzarlo no sé cuándo. Eso es lo que somos. Por tanto, tal como yo lo veo, la no dualidad es la que da razón de la paradoja de lo real, donde percibimos diferencias con solo abrir los ojos, pero diferencia no es sinónimo de separación. Salud. Diferencia no es sinónimo de separación. Todos son diferencias, pero en una unidad común o compartida. Por eso, como ya no va a haber tiempo de hablar más de lo que entiendo por espiritualidad, pero sí lo voy a decir, espiritualidad para mí es una espiritualidad sin adjetivos, es sinónimo de profundidad humana. Y si me apuráis un poco, esto creo que no lo he dicho nunca, pero esta tarde en ya lo voy a decir, espiritualidad es sinónimo, si se entiende bien, de humanidad. Por eso no hay nadie que no sea espiritual. Espiritualidad y humanidad son intercambiables. Por eso por espiritualidad a veces se entiende también plenitud humana, como queráis, es humanidad a secas. Entonces, por supuesto que hay una espiritualidad religiosa, hay una espiritualidad laica, hay una espiritualidad atea. Yo tengo un hermano que es ateo desde joven, ateo militante, que se pasó media vida queriendo convertirme a mí, que era cura, al ateísmo. Tenía más mérito que no sé qué, ¿no? Pues este hombre hoy ha hecho un camino, también la vida lo ha ido dirigiendo, sigue siendo ateo, pero es tan o más espiritual que yo, más espiritual que yo. Y no veis lo bien que nos entendemos. En las sesiones de YouTube que hacíamos los miércoles, a las que se refería Joseba antes, mi hermano, que yo no sabía, me escribe el otro y dice: no me he perdido ni una. Dice: es impresionante, yo no sé si crees con comprensión o tú cada vez te explicas más claro, pero es que me elevas con cada sesión de YouTube. Yo digo, me das un chute de autoestima que mi hermano me tenga ese eco viniendo de donde viene. En definitiva, termino con esto. Lo que llamamos Dios, la etimología probablemente sea Def, que significa luz, no es un ser, es un estado de ser. Un estado de ser.
Esto resume para mí toda la discusión en torno al teísmo y el posteísmo. Mientras yo vea a Dios como un ser, estoy en el teísmo, que no voy a discutir a nadie que sea teísta, no. Pero cuando caigo en la cuenta de que Dios no es un ser separado, como decía Nicolás de Cusa, Dios no es otro de mí, Dios es un no otro de todo lo que es. Cuando caigo en la cuenta de que Dios no es un ser separado, lo que hemos llamado Dios, empiezas a comprender que es un estado de ser. Y es un estado de ser el territorio, en la metáfora aquella, en la que todos nos reconocemos y en la que todos nos encontramos. Pues es que ricasco, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta aquí ha dado de sí. ¿Algún médico técnico en la sala? Y una pregunta, ¿para hablar tienen que venir aquí o hay otra alternativa? Vale. Se acoplará el altavoz. Te lo han bajado mucho. Quizá vienes aquí mejor. Bueno, pero yo tengo buena voz. Para mí sí, para los del fondo no sé. Yo me esfuerzo. Sí, Ahora. buenas tardes. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, también... ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ¿no? Que muchas gracias por compartir. Pero también... Toma, por favor. A mí también... Bueno, así no. A mí también me preocupa un poco... Sí, me preocupa un poco la cuestión cultural y del lenguaje. Es decir, que tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es ser un ser humano, porque el problema es qué características tiene que tener ese ser humano para que se le reconozca como espiritual, ¿no? Porque aquí estamos viendo que el mal circula y ese mal circula por personas que se tienen por humanas. Entonces, tendríamos que también invitar a construir un saber compartido y que todos nos pongamos de acuerdo, porque si no entramos en un relativismo y cada uno se queda con un concepto de humanidad, yo me lo guiso, yo me la como, soy humano, voy haciendo el mal y nadie me dice nada. Solo era eso. Muchas gracias. Uy, ¿tu nombre cómo es? Camila. Pues muchas gracias. Me parece que está demasiado alto. Sí, un par de cosas. La primera es que efectivamente he dicho humanidad después de hablar de profundidad humana. La espiritualidad no es, como nuestra mente leería, cualquier forma de ser humano. La mente enseguida se cuela por ahí. Sino lo que se refiere a profundidad humana, y eso ya no es algo subjetivo. Eso es aquello que nos constituye, aquello que constituye, por volver a la metáfora, como el territorio de lo que somos, ¿no? Y la segunda cosa es que sí, asiento que me he extendido mucho, ha dado para lo que ha dado, pero el punto que faltaba hacía referencia a todo eso. No quiere decir que cuando pasamos del posteísmo a esta espiritualidad no religiosa o transreligiosa, se han acabado todos nuestros males. Todo lo humano es ambiguo, la mente es muy ambigua
Y entonces también esta que llamamos espiritualidad no religiosa también se ve acechada por lo que quería haber desarrollado más adelante, por un montón de riesgos. Y dentro de nuestra cultura, uno de los riesgos, no el menor, es el narcisismo, y ya que lo has mencionado tú, el relativismo. El narcisismo donde yo me puedo aprovechar, entre comillas, inconscientemente incluso, de la espiritualidad para construirme un mundo a mi medida, donde nadie me moleste, donde encima yo me coloco la aureola de que soy un ser iluminado, etcétera, 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 y esto evidentemente no tiene que ver nada con lo que hablamos de humanidad. Esto es otro constructo totalmente infantil, narcisista, ¿no? Y el relativismo igual, porque también el ego se puede apropiar de la no creencia, o sea, uno puede llegar a no tener creencias por la comprensión. Cuando tú ves Estella, conoces Estella, no necesitas ningún mapa de Estella. Entonces deja los mapas porque ya comprendes, ya conoces. Pero también frente a las no creencias, el ego se puede aprovechar de la no creencia y caer en una decepción, en un cinismo o en un relativismo. Es decir, como todas las creencias son constructos humanos, pues yo voy a la mía, como decía, no sé, era Homer Simpson, ¿no? Es que este mundo es muy loco, todo el mundo va a la suya menos yo que voy a la mía. Entonces puede ir a la suya de una forma relativista, efectivamente. O sea que sí. No sé si es cuestión de, a lo mejor, no sé, de estudio así, sino es una cuestión de ir ahondando cada cual en la comprensión de lo que realmente somos, ¿no? Pero es que al final tenemos que ir a compartir un conocimiento y por tanto compartir una ética. Sí. Y por eso las religiones tienen el acierto de un saber compartido y de una ética compartida. Sí. En el capítulo que ha faltado decía que una de las ventajas de la religión del teísmo con respecto a la espiritualidad esta de la que hablamos es que el teísmo había encontrado fórmulas admirables, concretas, precisas para celebrar, a veces hablaban del funeral y todo aquello, ¿no? Para celebrar, para un código de normas, para saber cómo funcionar, todo eso, para saber cómo comportarse. A mí me parece que todo esto está por construir, pero no se puede construir desde arriba, diciendo esta espiritualidad tiene que tener ahora estas referencias, este tipo de comportamiento. No, tiene que nacer de comunidades que estén viviendo esto. Y yo ya conozco alguna comunidad que está creciendo desde abajo, ¿no? Pero sí, tienes toda razón. La carencia más grande de la espiritualidad no religiosa es justamente la carencia de operativizarla, de operatividad. Me acerco aquí para que no acople. Gracias. Me ha gustado mucho tu charla y querría hacerte 100 preguntas, pero voy a intentar 2, ¿vale? La primera, ¿no crees que, o sea, toda esta crítica que con razón haces a la religión y a ciertos aspectos y tal vez exageraciones que a lo largo de la historia hemos visto en todas las religiones, se puede aplicar a cualquier metarrelato o a cualquier sistema, también político, ¿no? Se han hecho también todo tipo de salvajadas y barbarie en nombre de la nación, de la razón, de la democracia, de la derecha, de la izquierda, ¿no? Y entonces es como, después de como llevamos unos 15 años en una reflexión interreligiosa, entonces para mí la clave sería, que coincide con la tuya, si la religión o el metarrelato se convierte, como tú decías, la clave es absolutizar, en un fin en sí mismo, y entonces lo importante es rezar de mi manera, ¿no? Creer en un Dios con unas características, o es un medio para convertirme en algo mejor, ¿no? Y entonces como medio sería como una bendición, y si no se convertiría lo contrario en un veneno, ¿no? Vale. Y luego... Para mí la metáfora del mapa y del territorio... Para mí la metáfora del mapa y del territorio lo expresa bien, ¿no? Entonces, mientras a una persona el mapa le sea útil y vea que le da resultados en su vida, pues lo mejor que puede hacer es no abandonarlo, no dejar el mapa. Y luego, claro, me imagino que también estarás de acuerdo en dónde se sitúa, porque cuando hablas, por ejemplo, del concepto de mito, en una línea a lo mejor parecida a la de Wilber, yo tuve una ocasión también un debate con una persona sobre este punto. En un mito podemos hacer una lectura como mítico-literal o una lectura mágica, pero también podemos hacer una lectura racional o transpersonal, sutil, causal. Luego, en el propio mito están ya como contenidos todos esos elementos. O sea, el mito es algo que viene de un lugar como más alto o más hondo o más profundo, ¿no? Y entonces toda religión se puede vivir desde cualquiera de los niveles de conciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Y lo expresas muy bien. ¿Tu nombre es? Rafa. Lo expresas muy bien porque igual que el riesgo de la creencia solo está en la absolutización, el riesgo del mito solo está en la literalidad. Por ejemplo, yo puedo hablar de Adán y Eva y yo sé que no vivieron nunca, no existieron Adán y Eva. Entonces, leído literalmente, como me hicieron creer desde niño, pues, eso. Como cualquier dogma, ¿no? Como la encarnación, incluso como el dogma de la Inmaculada Concepción, como cualquiera. Eso creo que es la anticomprensión cuando se lee literalmente. Pero leído simbólicamente, tienen una sabiduría humana que es atemporal e imperecedera. Adán y Eva somos todos y todas nosotros. Y todos y todas nosotros nos está pasando el drama que le pasó al bueno de Adán aquel, ¿no? Exacto. El mito no es, exacto, es atemporal, ocurre siempre, tal cual. Vale. Entonces, y una reflexión crítica. Entonces, ¿y no crees que en un discurso como este que has planteado no se corre el riesgo, como en todo discurso un poco posmoderno, podríamos decir, de caer en una cierta contradicción performativa? De todos los discursos son relativos, menos este, que yo estoy como viendo desde arriba las religiones y las tradiciones y echando un juicio y entonces cayendo como en esa contradicción performativa, ¿no? De todos los juicios son relativos menos este, que es el único que es absoluto. Ese riesgo lo podemos tener todos. Y es un riesgo que perciben muy bien los que se sienten cuestionados en sus creencias, lo perciben al vuelo. Están cuestionando mis creencias, pero ¿y tú cuáles tienes? Todo lo que sale de la boca de una persona es solo una opinión. Así que para tranquilidad vuestra, yo no he dicho una sola verdad en toda la tarde. Y esto no es falsa modestia. Solo he dicho opiniones. Por eso he dicho que no eran susceptibles lo que yo decía de ser creído para nada, ¿no? Era mi propuesta. Sin embargo, yo sé lo que he vivido, pero eso no te lo puedo contar, Rafa. Entonces, lo que yo te he dicho es un mapa que no es mejor que el tuyo, y no es mejor del que ninguna persona. Es un mapa, aunque es verdad que los mapas pueden luego, efectivamente, no todos son iguales. No es igual el mapa de Putin con respecto a la guerra que el mapa... Los mapas no son todos iguales, pero son todos mapas. Entonces, yo esta tarde no he hecho nada más que compartir un mapa. Ahora, detrás de cada mapa, la persona sabe lo que vive. Me retiro ya porque me quedo aquí hasta que nos vayamos. Y esa crítica es buena, es muy importante precisamente para no absolutizar tampoco la crítica de las críticas, ¿no? Vale, y también la crítica que has hecho del concepto de la idea de religión parte de un concepto de religión también muy concreto y probablemente cultural, ¿no? Si vamos a cómo se entiende desde otras tradiciones esa idea, hay un libro muy interesante de Abdenur Prado, Genealogía del monoteísmo, en que él hace una genealogía del concepto de religión y cómo en otras culturas es un concepto que ni siquiera llegan a entender, ¿no? Que cuando son colonizados o conquistados por occidentales y preguntan ¿cuál es tu religión? Ni siquiera tienen algo para encajar, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Exacto, sí. No, yo todo lo que he dicho me refería a la religión como configuración, ¿no? Sociocultural de creencias, ritos, tal como la hemos conocido en la religión como espacio en el que hemos crecido. Pero claro, pero se puede entender la palabra religión, que también es un término polisémico, se puede entender como el anhelo humano, la dimensión humana, la profundidad humana, ¿no? Y en ese sentido, hablar de religión y de espiritualidad prácticamente son sinónimos, ¿no? Eso es. Hola, gracias por tu bonita presentación. Me gustaría saber si tú crees que fuera posible utilizar el sistema educativo para incorporar, integrar y que el ser humano desde niño empiece a conocer lo que es la espiritualidad y de esa manera empiece antes a conocer la profundidad del ser humano. Sin ninguna duda, y no solo me parece que sea posible, sino que existen experiencias ya con un cierto recorrido que lo demuestran, ¿no? Lo demuestran. Aquí mismo he saludado antes a Josean, que no sé qué actos tendrá aquí en el foro mañana o... Ayer. Pero ¿no tiene algún grupo de oración por ahí, de meditación? Pues eso. Quiero decir, este tiene mucha experiencia, pero no es el único. Yo digo él porque lo conozco desde hace muchos años. Pero en muchos centros, yo durante unos años me dediqué también a acompañar a profesores
que trataban de introducir la educación de la interioridad en colegios desde niños muy pequeñitos. Y sí, totalmente claro. Entonces ahí también pues es adaptándose al proceso evolutivo del niño y a la edad en la que está, ¿no? Y entonces utilizar recursos de lo más variados. Aquí también influye mucho la creatividad de la persona que está ante el grupo, ¿no? De niños. Te voy a contar solo uno, de Valladolid. Era un colegio, ahí sigue, ¿está? De educación especial pero privado, creado por una cooperativa de padres que tenían niños pues, con diferentes tipos de problemas mentales o cerebrales, algunos muy serios, ¿no? Y yo tenía una amiga, se ha jubilado este año, muy amiga, que era profesora en ese centro. Y había de todas las edades, por más que la edad mental común era muy, muy bajita, ¿no? Y dentro del grupo había un chico que tendría una edad mental, 6 añitos, así, pero tenía como 14 años y era un energúmeno, era como un armario ropero impresionante, fuerte. Además, muy violento, muy agresivo, porque tenía una historia muy jorobada. Los padres lo habían abandonado los dos viven, pero lo habían dejado y él se criaba con los abuelos, ¿no? Total, que los profesores se rifaban para que no fuera con ninguno de ellos, lo querían mandar siempre al aula de al lado. Así que iba recorriendo muchas aulas, cuando un profe se cansaba lo mandaba a la otra. Y esta amiga mía había empezado con los niños, los chicos de su grupo, a hacer todos los días una práctica que evidentemente no llamaba ni práctica espiritual, no llamaba meditación, no llamaba ni silencio, llamaba respirar. Chicos, hoy toca respirar. Y entonces respirar era sentarse en círculo o en el suelo y les empezó a enseñar y solo atender la respiración. Dio la casualidad de que este buen muchacho llegó a la clase de esta amiga echado por un profesor vecino justo cuando estaban en respirar. Y se sentó y no sé qué le pasó a este muchacho que lo atrapó la práctica de respirar y quedó transformado. Ese día empezó la transformación de este muchacho. Y tengo tantas anécdotas de él contadas por mi amiga. Me decía, por ejemplo, dice, todos los viernes venía y me decía, señor, dice, hoy vamos a respirar más porque mañana y pasado no respiraremos, ¿no? O, por ejemplo, otra más entrañable aún, ¿no? Que le decía, dice, este fin de semana lo pasé fatal. Dice, porque mis abuelos se pelearon y yo cuando se pelean me enfado mucho y antes rompía todos los muebles, tiraba las sillas por la ventana. Dice, pero esta vez cuando los vi discutir me fui a respirar. Grande, ¿eh? Entonces se puede adaptar, sí, claro que sí. Y otra cosa te digo, cuando los niños empiezan a experimentar, adaptado a su edad, el silencio, luego lo piden. Yo no sé qué tiene el silencio que enamora. Y los niños, yo tengo testimonio de un montón de profes y de maestras y maestros que me dicen, oye, es que si algún día se me olvidaba, decía, que nos falta hoy el silencio. Sí, sin duda. Entonces es un regalazo para el niño que pueda crecer sabiendo que además de desarrollar el cuidado de su cuerpo, el cuidado de su mente, lo que tiene que ir estudiando, que de pronto tenga una mirada y una referencia a esa otra dimensión, es un regalo impagable, ¿no? Sí. ¿Sabes si eso está ya en el sistema público, escolar público? Es que... Bueno, hay cosas parecidas, como lo de la rana, ¿no? Atento si quieres como una rana. rana. El sistema escolar público. Desde el público. Yo desde el público solo conozco experiencias totalmente puntuales e individuales. Que hay personas individuales que, como dice Rafa, se preparan material y buscando algún artilugio, algún truco, en sus horas de clase lo hacen con los niños, ¿no? Pero así a nivel público, en Navarra hubo un proyecto de escuelas socioemocionales, porque generalmente en algunos centros unen lo que es la educación de la interioridad con la educación socioemocional. Pero incluso el proyecto de Navarra, que parece que prometía, también hizo agua y se ha quedado prácticamente en nada. Y sin embargo yo tengo certeza de que es algo cada vez más demandado. Y también tengo certeza de que no se puede enseñar desde arriba, de que solo lo puede enseñar quien lo está viviendo. Claro, ese es el problema. Berta Meneses, sí, la conozco bien, pero aquí estaba hablando del colegio público, por eso digo, en colegios concertados o religiosos hay un montón de experiencias, hasta el punto te diría
que cada congregación religiosa tiene su propio, no sé llamar programa, y hasta el propio nombre de su proyecto, ¿no? La Salle, los de Veracruz, que es Josean, jesuitas incluso, salesianos, tienen su propio proyecto de educación en la interioridad y lo están cuidando cada vez más. Ayer mismo recibí un correo para ir a los jesuitas de Durango, en Vizcaya, para reunir todo el profesorado con este título. Educar en la interioridad, ¿para qué? Pues eso significa que hay un interés grande, ¿no? Y una motivación en el profesorado por comprender un poquito más de qué va esto. Y por dar un dato más, Rupert Ormaza, a quien tú bien conoces también, está intentando que en el currículum vasco que gestiona el gobierno vasco también tenga alguna forma presencia este tema de la interioridad. Pero está complicado. Un gran paso sería. Sería un grandísimo paso. Gracias. Más palabras, intervenciones. ¿O quieres hablar de la rana? Tranquilos y atentos como una rana. Un precioso libro, si sois maestros, de Eline Snell, una holandesa, que es Mindfulness aplicado a la escuela, una maravilla de libro. Y no tengo comisión, pero lo agradezco. Me encanta, me encanta. Bueno, yo tengo una pregunta un poco obscena, no sé si la puedo hacer. Adelante, tienes 2 minutos, sin más. Obscena sería la respuesta. Sí, la pregunta a lo mejor puedes no responder. Para mí, claro, yo sé que esto no se puede hablar de ello, pero lo que más me interesaría sería que nos contaras, en la medida que se pueda, tal vez con un lenguaje metafórico o poético, cómo viviste esa experiencia de transformación desde una perspectiva interior, o cuál dirías que ha sido en tu vida interior, por esto es un poco obscena, la experiencia espiritual cumbre que has tenido. Tienes razón, es algo de lo que no se puede hablar. Gracias, Rafa. No, estamos ya muy cansados, ya la hora es tarde también. Habrá ocasión. Muchas gracias, eskerrik asko, Enrique, y calo berebat.